En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos como todos los miércoles, hoy 31 de enero, todavía me quedo en diciembre, de enero, aquí a nuestro programa. Hola Víctor, ¿cómo estás? En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y como siempre en la conducción Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Siempre esta gente que nos acompaña hacen que este programa llegue a todos ustedes y les queremos recordar que para interactuar con nosotros, hacer sus aportes, preguntas, comunicarse como ustedes prefieran, tienen el teléfono 0212-482-9750, el DILO 3456, marcan en su teléfono y esto tiene un costo de $1 más básico más IVA. El Twitter RCR750, por Periscope RCR750 y a través de nuestro canal de TV rcr.tv. Ahí pueden vernos y además pueden compartir con nosotros el programa. Buenos días, Rocío. La verdad, un programa que hoy vamos a tener interesante. Se nos fue el mes de enero, que todos los ciudadanos que vivimos en esta tierra decimos que parece como si hubiese transcurrido un siglo, a pesar de que tú invocaste el pasado mes de diciembre. Y hoy vamos a dedicar el programa, buena parte del programa, al tema que está en boca de todos. ¿Qué hacemos con esta economía que nos ha envilecido hasta niveles de empobrecimiento nunca vistos? ¿Qué hacemos con una economía que nos está envejeciendo a todos, que pesa sobre nuestros hombros como si fuese una monumental piedra de molino? Y bueno, por eso vamos a hablar de la dolarización. ¿No? ¿Y qué hacemos con la hiperinflación, Víctor? Por eso viene a bien el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es el de la dolarización. Vamos a oír un sonido, porque miren en lo que están los profesionales y los técnicos y los empleados del gobierno y también del sector privado. Buenas noches. Iván Freites, trabajador petrolero, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores por Venezuela. Hoy queremos hablarle al país por lo que está pasando. En verdad es bastante lamentable lo que nos está pasando a los venezolanos, los desplazados, los que llaman migrantes, se multiplican día a día, los venezolanos huyendo del hambre, huyendo de la miseria a la que hemos sido sometidos en estos últimos 20 años. Es lamentable decirlo, pero estamos en una situación bastante grave. No solo es el hambre lo que nos está azotando, es también la represión, la violación de derechos humanos. Hace 2 semanas, 15 días hoy, que vimos una masacre donde se asesinaron a venezolanos en vivo y en directo. Y hoy el país ve con asombro que el gobierno ve para otro lado. Las renuncias que están ocurriendo en los sectores del país, sobre todo en el sector salud. Solamente en el Hospital Pediátrico de Jubibana renunciaron todos los especialistas. Hicieron un concurso y nadie acudió a concursar. Nadie quiere trabajar para el gobierno. La educación, incuantificable. Las deserciones de profesores como estudiantes. Todo el mundo yéndose. Estudiantes en el 9º semestre, prácticamente por graduarse, se están yendo del país. Es por eso que nosotros hemos salido, hace 2 semanas estuvimos en la Asamblea Nacional y le dijimos a los diputados
que nosotros vamos a presentarle un proyecto a la Asamblea Nacional de la dolarización del salario. No podemos seguir permitiendo que esta Asamblea Nacional se haya hecho a un lado de los problemas del pueblo, de los problemas que han debido ser solucionados o buscarle una solución cuando votamos por ellos el 6 de diciembre del año 2015. Hasta ahorita no le vemos un arranque a esa Asamblea Nacional y lo que andan es buscando cómo negociar unas elecciones que deben ser realizadas este año. Bueno, yo creo Tienen que ser realizadas este año. Iván Freites, él tiene toda la razón, es un diagnóstico, bueno, él está muy cerca, por supuesto, a lo que él está describiendo. Y efectivamente hay que buscarle una solución. Yo no sé, Rocío, si ha habido alguna iniciativa también para promover la dolarización del país. Lo que sí ha habido es muchísima reflexión. Sí, muchísimo debate y reflexión, pues precisamente el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, ha propiciado no desde ahora, sino desde hace unos años, este tema como una opción a la solución del problema que en un principio fue inflación y ahora es hiperinflación, y que nos está, como tú bien decías al principio, Víctor, agotando, envejeciendo, porque no nos alcanza el dinero. Y bueno, como bien lo decía Iván Freites, el dolor que están sufriendo los trabajadores porque no pueden alimentar ni a su familia, porque la hiperinflación se come todo lo que producen o lo que están a producto de su esfuerzo, no les alcanza para nada. Entonces este tema ha sido clave porque puede ser una solución para Venezuela como lo fue en Ecuador. Así es, vamos a la sección El libro del día. El libro del día. Bueno, Rocío, la verdad es que seguimos hablando de lo mismo. Habíamos traído la posición de Steve Hanke. Steve Hanke hace mucho tiempo, hace un tiempito, creo que hace 2 años, él fue referido o reseñado en el diario El Universal, y él lo dice claramente: esta economía venezolana necesita reformas económicas radicales, y él dice una manera es deshacerse del bolívar y dolarizar la economía. Por eso es que el libro del día es precisamente de Steve Hanke y Kurt Schuller, editado por Se Dice Libertad, y cuyo título es Juntas Monetarias para Países en Desarrollo, Dinero, Inflación y Estabilidad Económica, y se refiere a la propuesta de él de la caja de conversión. Así es, la caja de conversión es un mecanismo para ir introduciendo el dólar como la moneda oficial de un país. Quiero aclararle también a los oyentes que en Venezuela se escuchó mucho de este tema porque en Argentina hubo una caja de conversión, pero esta caja de conversión tiene que venir acompañada de todas las reformas que tiendan hacia la libertad económica. En Argentina no se hizo todo ese proceso y por eso pues la caja de conversión no funcionó. Al final duró 10 años y lograron estabilizar la economía, acabó con la hiperinflación argentina, pero lamentablemente, bueno, era el gobierno de Menem y no logró hacer todas las reformas necesarias que giran alrededor de esto. Muy diferente a Ecuador, que Ecuador pues sí dolarizó completamente. Y es importante destacar también, Víctor, que el profesor Hanke visitó Venezuela hace unos años atrás, siempre con el norte pues de lograr estabilidad económica en el país, y luego que vino y dio unas conferencias, ha seguido muy de cerca lo que está pasando en Venezuela, se ha convertido en un monitor de lo que ha sido la economía y lo que es la hiperinflación. Además, él coordina un proyecto muy interesante en el Instituto Cato, que siempre nombramos aquí, que se llama Monedas en Problemas, y lleva el seguimiento de las 5 monedas o de los 5 países que tienen hiperinflación. Bueno, Rocío, me parece muy importante el que la gente sepa que estas propuestas de dolarización no son traídas por los cabellos.
que hay una comunidad de economistas que debate constantemente sobre esta solución, que aquellos que intenten rescatar el Bolívar están proponiéndole a los venezolanos más sufrimiento y un trabajo muchísimo más oneroso, y que a lo mejor los venezolanos no se merecen pasar por esto. La economía venezolana se está dolarizando por la vía de los hechos, eso lo sabemos. Ahora, tampoco esa es la forma. Creo que eso tiene que institucionalizarse. Depende, por supuesto, de decisiones políticas. Hay economistas venezolanos que no están de acuerdo, pero hay otros que sí están de acuerdo y corresponde dar el debate. Ahora, esto no es un problema de los economistas, esto es un problema de los venezolanos. A los venezolanos hay que oírlos más. A los venezolanos hay que considerarlos más. Esto no puede seguir siendo el laboratorio de ingeniosos, sino que hay que construirle a los venezolanos una vida más digna, con mayores oportunidades de prosperidad. La contratapa del libro lo plantea. Nuestra economía, dice, está en la bancarrota por las erradas políticas y acciones gubernamentales orientadas a perseguir, presionar e intimidar a emprendedores y empresarios cuyo aporte al país es generar bienes y servicios para crear trabajo productivo y bienestar en la población. Precisamos enfocarnos en el hecho económico y apartar los intereses políticos y de preservación del poder, cueste lo que cueste, utilizando al Banco Central de Venezuela como una marioneta mansa a los intereses de los gobernantes. Sí, fíjate, Víctor, que otra de las personas que plantea la posibilidad de la dolarización de los salarios es precisamente Oscar Mesa, que además lleva el monitoreo y el seguimiento a través del Sendas, donde él trabaja, sobre la cesta básica. Creo que la presentó ayer, antes de ayer, y era impresionante el costo de la cesta básica, igual que el inflaciómetro que hemos presentado aquí, ¿no? Que supera pues las posibilidades de un salario mínimo, que es lo que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, lo cierto, Rocío, es que este es un libro que la gente debe tener en sus manos. Juntas monetarias para países en desarrollo. Me comentaban en Cedice que estaba colgado en la página web de Cedice. La gente lo puede bajar de la página web de Cedice Libertad, que es un think tank que le ha dedicado muchísimo tiempo a evaluar qué se puede hacer con la economía, y una de las opciones efectivamente es la dolarización. No sé si podemos... Sí, la página web es cedice.org.be. El Cedice es todo con C, CEDICE.org.be. Allí lo pueden bajar libremente y empezar a revisarlo, a compartirlo, a discutirlo, porque nosotros lo planteamos como una posibilidad, una opción. Mis colegas y amigos economistas dicen, pero en Perú no se dolarizó, pero en Perú es un sol, un dólar. Y usted puede ir a un cajero automático, sacar un dólar o sacar un sol. Y en la calle hay unos señores que son oficiales para el cambio de la moneda, donde usted, si va como turista o como quiera, ese señor le puede cambiar sus dólares a soles o viceversa. O sea, que ahí hay libre convertibilidad y bueno, un tipo de cambio único. Ya varios de los economistas que se oponían están pues un poco más flexibles a este tema, y creo que el debate debe darse porque, como tú bien decías, hay una dolarización de facto, de hecho, y ya los trabajadores que son los que más sufren, pues lo están diciendo, como el señor Freites y como nuestro amigo Oscar Mesa. Sí, bueno, en el Dilo precisamente lo decían algún amigo. O sea, mientras tanto, esta es una economía envilecida, donde ofrecen unos bonos, pero no pagan las prestaciones sociales de los demás. Esto no puede seguir así. Yo creo que los venezolanos merecen una economía con normas claras, consistentes, estables, con respeto a la propiedad, con una moneda que sirva para resguardar los derechos de propiedad de la gente, y no este caos que nos pesa tanto, que nos agobia tanto, que nos deprime tanto, y que ha obligado a 4 y más millones de venezolanos a irse del país a buscar su libertad, que aquí lamentablemente no encuentra. Además, Víctor, esto le quita el monopolio al Estado de emitir moneda, como lo está haciendo, de la forma que lo hace. Mira, en el canal YouTube de RCR, el señor Richard von Ingenhoth
uno de nuestros 510 espectadores. Venezuela necesita una apertura económica y reducir al Estado, concentrarlo en educación, salud, seguridad y defensa. La dolarización es necesaria. El valor del bolívar es irrecuperable, lamentablemente. Claro, porque este monopolio también, como decíamos, de que sea el gobierno, el Banco Central el único que emita moneda, pues permite que se despilfarre y que las personas no logren, sino tener ese impuesto tan perverso que es la inflación, y en Venezuela ahorita superior a la inflación, la hiperinflación. Mira, la dolarización tiene por detrás un conjunto de bondades. Entre esas, castrar al gobierno de su posibilidad de manosear la política monetaria, castrar al gobierno de su posibilidad de hacer populismo malo, porque este momento del país en el que el gobierno que está en campaña está ofreciendo un bono hoy y otro mañana, lo que hay que preguntarle al gobierno, oye, ¿de dónde está sacando los reales cuando el país está en colapso en su Producto Interno Bruto, cuando las empresas no pueden producir, cuando la industria petrolera está en caída libre? ¿De dónde sacas esos dineros que tú estás repartiendo? La respuesta es que ese dinero es un invento, es un albur, está imprimiéndose como si fuesen moneditas de monopolio, y lo que hace eso es incrementar una inflación que ya se salió de control y, por supuesto, agobiar más la vida de los venezolanos. Los venezolanos lo saben. Cada vez que el gobierno decreta un bono improductivo, la inflación se va más de nuestras manos. Sí, es puro aumento de gasto público sin medida. Y otra cosa, Víctor, que no sé si te acuerdas que este gobierno mandó a abrir cuentas en dólares. Fue una gaveta a los bancos de que abrieran cuentas en dólares. Siempre nos lo recuerda Oscar Mesa cuando viene a estos debates de dolarización. De bueno, si usted nos mandó a abrir una cuenta en dólares, pues que nos depositen los salarios en esas cuentas. Lamentablemente el gobierno es un depredador de la riqueza ajena. Y en ese sentido no genera ninguna confianza, porque nadie puede negociar con un tigre teniendo la cabeza propia dentro de la cabeza del tigre. Vamos al corte y volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, Rocío, la gente está muy emocionada. Un saludo que me pone muy orgulloso de Daniel Lara, que nos está oyendo. Y nos dice, mira, que en Perú el cambio se ha desplazado un poquito y que son 3.25 soles por cada dólar. Pero igual, digamos, el ejemplo se mantiene. La señora Eddie Durán, profesor, pienso que a la economía de Venezuela requiere de dolarización, controla la inflación y evitaría el movimiento de precios. Sí. Pero para seguir hablando de eso, tenemos a Gabriela Calderón. Gabriela Calderón de Burgos, porque Gabriela se casó y tiene 3 niñas muy hermosas. Bien, Gabriela Calderón de Burgos es una economista y experta en relaciones internacionales, que es ecuatoriana, es la directora y editora de El Cato en español, elcato.org. Además, es investigadora de ese instituto y una columnista muy reconocida del Universo, que es el periódico más importante de Ecuador. Y de verdad me es muy grato darle la bienvenida precisamente para que ella nos cuente, pues, lo que ha sido la dolarización y la libertad en el caso ecuatoriano. Bienvenida, Gabriela, buenos días. Hola, Rocío y Víctor, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Cuéntanos, Gabriela, lo que ha significado la dolarización en Ecuador, porque precisamente el programa de hoy lo hemos dedicado a este tema, porque de facto hay una dolarización en Venezuela, y comentábamos también pues el seguimiento que hace el profesor Steve Hanke de Johns Hopkins University a todo el tema de las hiperinflaciones de Venezuela, y sabemos que también tuvo mucho que ver con el tema de la dolarización en Ecuador. Pero cuéntanos en esta sesión de la ventanilla hacia América Latina, ¿cómo es el tema de la dolarización en Ecuador? Bueno, yo creo que la dolarización es una historia de éxito improbable. Yo creo que es una historia que se conoce muy poco y es probablemente el único y más fuerte consenso dentro de la sociedad ecuatoriana. Podemos estar en desacuerdo en prácticamente todos los aspectos acerca del rol del Estado, del papel del Estado en la economía, pero según las últimas encuestas, los últimos sondeos que se hicieron, más de un 90% de los ecuatorianos respaldan la dolarización a sus 17 años de haberse implementado. ¿Y cómo se dio esto? Pues de manera similar de lo que está sucediendo en Venezuela, la gente empezó a rechazar la moneda oficial y empezó a realizar sus transacciones en dólares. Es decir, la gente ya utilizaba al dólar como unidad de valor, como medida de cuentas, la utilizaban también como la moneda para retener valor, es decir, querían ahorrar en dólares y muchas transacciones de compra y venta se realizaban denominadas en dólares. Esto de aquí llevó a que para fines de los 90 en Ecuador alrededor de un 70% de la economía ya estaba informalmente dolarizada, de manera que lo que hizo el presidente Yamil Mahuad en enero del 2000 fue formalizar una realidad que ya estaba en la calle. Ahora, Gabriela, la situación en ese momento de la economía ecuatoriana era turbulenta. Había, por supuesto, una corrida bancaria, los bancos quebraban unos y otros. La gente se sentía muy empobrecida y tenía mucho miedo porque algunos decían que la dolarización era difícil, que se necesitaba muchos dólares para dolarizar y que la caída del ingreso iba a ser brutal. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que efectivamente pasó? Bueno, los costos del populismo siempre se pagan, estando dolarizados o sin estar dolarizados. Nosotros tuvimos muchas administraciones digamos, si se puede decir, otra variante, otro sabor del populismo durante los 90s, donde hubo una especie de
capitalismo de compadrazgo, en que los distintos gobiernos desde el año 1982 en adelante decidieron que el Estado se convierta en una especie de garante para las deudas que tenían los bancos. Y entonces este contubernio, esta malsana complicidad de ese salvataje, de ese rescate de los bancos una y otra vez, derivó en una crisis fiscal que, cuando uno tiene moneda nacional que no es de aceptación universal, como pasa con el bolívar fuerte o como era en nuestro caso el sucre, eso derivaba en la desagradable dupla de devaluación e inflación también, ¿no? Entonces, eso ocurrió, llegó a su punto máximo a fines de los 90, teníamos inflación de 2 dígitos, tasas de interés de 3 dígitos. Eso es algo que, digamos, hacía que el departamento financiero de cualquier empresa sea lo más importante, en lugar de que sea el departamento de dirección de producción, donde se trata de hacer una empresa más productiva y planificar los presupuestos año tras año para volverse más eficiente. Y eso hacía en general la economía ineficiente, el costo de capital más caro por estas tasas de interés tan altas. Tenían que subir las tasas de interés porque la gente estaba tan nerviosa que sacaba la plata de la cuenta de las cuentas en los bancos, y los bancos trataban de retener a la plata dentro de los bancos subiendo la tasa de interés. Pero eso lo que hacía era deprimir el crecimiento económico porque elevaba el costo de capital y se mantenía una estructura de producción de productos de poco valor agregado. Eso es lo que sucede cuando se disparan las tasas de interés y cuando hay devaluaciones. Pero todo eso cambió inmediatamente, fue una recuperación que fue mucho más rápida que la de Argentina. Tenemos nosotros el caso paralelo de Argentina, que ellos se salieron de la convertibilidad, que es distinto a la dolarización, pero digamos que un poquito similar si se maneja de manera ortodoxa. Y Argentina tomó la dirección opuesta cuando tuvo su crisis en el año 2001-2002, y la recuperación de ellos demoró como 5 años, la de nosotros demoró como 2 años. ¿Por qué? Porque se restauró la confianza de la gente al permitirle usar legalmente la moneda que consideraban que retenía valor de mejor forma. Y pueden verlo en un gráfico, es impresionante cómo se recuperaron rápidamente a la velocidad de un rayo los depósitos en el sistema financiero. Es decir, la crisis financiera cambiaria, incluso luego las finanzas fiscales del gobierno, se resolvieron con la dolarización. Gabriela, dice el presidente actual de tu país que el Estado está en bancarrota, pero con la dolarización, ¿qué significa eso? ¿Sufren la bancarrota los ciudadanos o es una responsabilidad del sector público ver qué hace con sus finanzas? Bueno, como yo le decía hace un rato, Víctor, la dolarización no es un chaleco antibalas que nos protege de todo, ¿no? No puede resolver todos los problemas en una economía. Lo que sí puede hacer es eliminar un gran problema, sobre todo para las personas de ingresos menores, que es la inflación. Y también puede abaratar el costo del capital, porque al haber menos inflación también habrá tasas de intereses significativamente más bajas. Eso es lo que ha constituido el milagro del crecimiento de la clase media en el Ecuador durante los últimos 17 años, porque es un fenómeno que viene incluso desde antes de la bonanza petrolera. Pero lo que pasa ahora es que definitivamente hay una crisis fiscal. El Estado ecuatoriano tiene un presupuesto general del Estado que implica que mínimo mensualmente debe gastar 1.900 millones de dólares al mes. Y le falta para gastar eso 800 millones de dólares al mes. Eso significa que para llegar a final de mes, necesitan adquirir deuda para 40% de sus gastos. Es una situación fiscalmente insostenible. Estamos hablando de un déficit global del fisco de alrededor de 10% del PIB. En países como Brasil, con moneda propia, eso fue una crisis para la moneda, una pequeña crisis cambiaria, y se elevaron las tasas de interés. Aquí no pasa eso. Aquí hay problemas porque el gobierno, nuevamente repito, no tiene para gastar lo que se propone gastar y quiere seguir endeudándose a nivel acelerado, pero sin embargo las tasas de interés se mantienen iguales, la inflación es algo que ni siquiera se discute, aquí más vale se preocupan de que hay deflación. Entonces, digamos, no es un problema que afecte en general a la economía.
Muchísimas gracias, Gabriela, por tu reporte sobre América Latina, la experiencia de la dolarización en Ecuador. Seguiremos contactándote. Hay un material que tú aludiste, Rocío, sobre... Sí, seguiremos contactando a Gabriela porque me gustaría también los argumentos que desde Ecuador se pueden dar a los economistas que dicen que si la moneda se ata a los bancos, al Federal Bank de Estados Unidos, etcétera. Te volveremos a llamar para hablar además de tu trabajo que es muy bueno, tu trabajo sobre dolarización y libertad. Muchísimas gracias, Gabriela, un gran abrazo. Y vamos al corte, mientras tanto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La economista Tamara Herrera calificó de positivo que el gobierno haya tomado la decisión de eliminar el tipo de cambio de 10 bolívares por dólar. Progresivo. Esto no se ha detenido, ha continuado lamentablemente, y es lo que ha precisamente catalizado la hiperinflación, que es un proceso que a lo largo de los años ustedes han estado escuchando que era una amenaza por el comportamiento financiero del gobierno de financiarse él, pidiéndole al Banco Central que emita dinero infinitamente para los gastos que él tenga a bien realizar. O sea que es dinero que no está proveniendo de la economía, sino que está siendo fabricado por el Banco Central, y eso es una presión al alza de los precios. Cuando esa presión al alza convive con una situación de colapso que está en casi todos los órdenes de la vida nacional, que podemos ver ausencia de repuesto, ausencia de un servicio, colapso de un servicio, dificultad para conseguir algo como por olas de abastecimiento, etcétera, etcétera, es parte del mismo proceso y solamente se detiene realmente con un rescate generalizado, muy bien orientado. Hay mucha gente preparada trabajando en propuestas sólidas y sostenibles. Transportistas reiteran que cobrarán 2.000 bolívares de pasaje en Caracas a partir de mañana jueves. 2 venezolanos están presuntamente implicados en el atentado del ELN en Colombia, que dejó 5 muertos y 41 heridos en Barranquilla. En internacionales, la Comisión Europea afirma que las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para firmar un acuerdo de libre comercio están en posiciones difíciles. En Turquía, 1 muerto y 2 heridos deja proyectil lanzado desde Siria. Y en los deportes, Bernardo Añor es el nuevo jugador del Caracas Fútbol Club. El 12 de mayo es la fecha tentativa para la superpelea por el Campeonato Mundial Ligero de la AMB entre el venezolano Jorge Niño de Oro Linares y el ucraniano Vasil Lomachenko. 11:34 minutos. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivianos. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Quijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Aquí se habla libertad. Y continuamos y con nuestro invitado ya aquí en el estudio, que es el profesor Daniel Lahut. Qué gusto, Daniel. El profesor Lahut es además historiador, además su tesis de grado doctoral maravillosa sobre la vida y el trabajo de don Enrique Pérez Dupuy, un gran venezolano, banquero. Además, interesantísima la vida de don Enrique, un liberal reconocido que, bueno, si hay tiempo para que nos cuentes un poquito. Además, es profesor de la Católica y de la Central y tiene una cátedra sobre la Escuela Austríaca de Economía. También ha sido nuestro representante en el Congreso Internacional de Escuela Austríaca de Economía que se hace todos los años en Argentina con unas ponencias muy interesantes e importantes. Y bueno, es nuestro invitado hoy en el programa para seguir hablando de este tema, ¿no, Víctor? Daniel, el gobierno da más vueltas que un perro pechace, pero no termina de decidir qué hacer con esta inmensa crisis de confianza en la moneda que estamos viviendo. Se inventa el petro, que uno no sabe qué es, deroga la gran sinvergüenzura del dólar protegido, pero no termina de decir cómo va a ser con el dólar complementario. Está esperando que le haga el milagrito las remesas venezolanas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Y cuáles pueden ser las soluciones que podemos tener a mano? Ok, bueno, fíjate. Partiendo un poco de lo que comentó hace un ratico Rocío, diciendo que mi tesis fue sobre don Enrique Pérez Dupuy. Bueno, don Enrique representa una época en la historia de Venezuela muy interesante en la cual los bancos emitían billetes. ¿Okay? Y Venezuela en ese momento funcionaba de acuerdo al patrón oro, que es como una suerte de dolarización, pero con lo mejor del planeta, que es el oro. ¿Okay? Entonces, bueno, nuestros bancos emitían billetes. ¿Okay? Y esos billetes estaban encajados en oro y respaldados en activos líquidos del banco. ¿Okay? Por supuesto, cuando una persona iba al banco y exigía que le cambiaran su billete, le daban moneditas de plata, de esas muy bonitas que yo vi cuando era niño, ¿okay? Y que efectivamente eran una mercancía que valía. Y esa era la razón por la cual el bolívar tenía la fortaleza que tenía y los precios no subían de la manera loca en la que suben en el mundo actual. ¿Y quién metió la pata? Bueno, la pata se fue metiendo poco a poco. ¿Okay? La primera metida de pata fue el bendito convenio cambiario que armó el Pedro Tinoco Smith, el papá de Pedro Tinoco Rodríguez. ¿Okay? Bueno, cuando él hace eso, él devalúa el bolívar. Y a mí, cuando yo estudié economía, me dijeron que habían revaluado el bolívar. ¿Okay? Y eso es una de las pruebas de lo terrible que es estudiar economía en Venezuela y en cualquier lugar del planeta, porque los economistas no estudian monetaria, estudian solamente lo fiscal, como si fueran contadores. ¿Okay? Y están preocupados por resolverle el problema al gobierno en lugar de resolverle el problema a los ciudadanos, que somos nosotros. ¿Okay? Bueno, en ese momento Venezuela no tenía ningún problema monetario y los economistas de aquella época
y en eso pongo a Uslar y a Adriani, se la pasaban diciendo que Venezuela tenía un problema monetario y que había que resolverlo con una devaluación inmensa. Es más, proponían devaluar el bolívar en 100%. Por supuesto, y afortunadamente no llegaron a hacerles caso. ¿Okay? Y mantuvieron más o menos la paridad con respecto al oro. Sin embargo, ya el primer golpe se lo habían dado. ¿Okay? El segundo golpe fue la creación del Banco Central. Sin embargo, ¿okay? Afortunadamente, creo yo que ya se había muerto Adriani, y por esa razón el Banco Central, que empezó a funcionar, funcionó como una caja de conversión. Y sencillamente cambiaba los dólares de la venta petrolera a las transnacionales, y las transnacionales pagaban sus impuestos, pagaban su nómina y pagaban todos los gastos. Al gobierno le quedaba el impuesto petrolero, y afortunadamente el gobierno se bandeaba con eso y creaba superávit fiscal, por lo cual no había el problema fiscal que tenemos nosotros. ¿Okay? Bueno, el tercer golpe se lo da, para mí un doloroso golpe, se lo da Rómulo Betancourt. Cuando Betancourt cambia la ley del Banco Central y obliga a que el gobierno es el que elige la junta directiva del Banco Central. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el Banco Central funcionó como una empresa mixta, como lo era efectivamente, porque 70% del capital del Banco Central era privado y 30% era público. Bueno, por supuesto, desde ese entonces el Banco Central perdió absolutamente toda la autonomía, porque toda la junta directiva era nombrada directamente por el Ejecutivo Nacional. Y el último golpe se lo da Carlos Andrés Pérez en el año 1974, cuando él, iniciando sus reformas, nacionaliza el Banco Central. Y entonces se empieza a financiar el gobierno por la creación de fideicomisos con los cuales el Banco Central compraba los bonos del gobierno e inyectaba dinero a la economía. Y eso fue descalabrando de una manera impresionante el valor del bolívar. Por eso es que nosotros no sufrimos inflación, ni existía ese problema en Venezuela, sino a partir del año 74, con los cambios que hizo Carlos Andrés Pérez. Y toda la democracia fue ese proceso de deteriorar el valor del bolívar, que después nosotros lo vimos en el 83, cuando ocurre la devaluación del Viernes Negro, y le echamos la culpa a ese fenómeno, pero el fenómeno tiene esos 3 golpes anteriores. ¿Okay? Bueno, irremediablemente, nuestros gobiernos jamás se preocuparon, porque por supuesto tienen, como digo, economistas graduados en escuelas prestigiosas que solamente enseñan política fiscal y no enseñan política monetaria. Y esa es la razón del por qué muchos economistas hoy en día dicen, por ejemplo, cuando ustedes les preguntan, ¿qué piensas tú de la dolarización como solución? No, eso es terrible. ¿De dónde vamos a sacar los dólares? El Banco Central de los Estados Unidos jamás nos van a dar dólares. Eso es absolutamente falso, eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque de hecho Ecuador funciona con los dólares de los bolsillos de los ecuatorianos. El Salvador funciona con los dólares de los bolsillos de los salvadoreños. Claro, pero para eso hay que tener como condición sacrosanta el respeto por los derechos de propiedad. No, y además de eso tú tienes que tener un gobierno que no esté psiquitrillando el sistema como lo hace Ecuador. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de hecho Correa lo psiquitrilló. Acuérdate de lo siguiente, cuando se hizo el referéndum para aprobar la constitución de Correa hizo 2 preguntas, muy parecidas a las de Chávez, que también hizo 2 preguntas. ¿Okay? O sea, en nuestro caso preguntaron, ¿usted quiere acabar con la CTV y usted quiere la Constitución? ¿Okay? Y ganó la CTV y ganó la Constitución. Bueno, allá pasó parecido, pero la pregunta no fue acabar con la CTV, acabar con la dolarización. ¿Por qué? Porque eso era un plomo en el ala que tenía Correa, porque Correa quiere, igual que todos los políticos nuestros, financiarse con devaluaciones y con emisiones inorgánicas de dinero. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Usted quiere acabar con la dolarización? Y los ecuatorianos muy sensatamente dijeron no. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien, pues ellos lo saben porque lo conocieron. ¿Okay? Igual que nosotros conocemos el desastre que han hecho nuestros políticos con nuestra moneda. Sí, porque es que en el fondo lo que estamos discutiendo es
a quién queremos servir. Yo quiero servir a mi propia libertad. Yo no quiero servir a las ambiciones grotescas y estrafalarias de un Estado que tiene desde una fábrica procesadora de plátano, Argelia Laya, hasta el monopolio de las siderúrgicas, todas quebradas y todas ocasionándonos a nosotros el inmenso peso de tener que financiar la ineficacia y el populismo de un gobierno irresponsable que no se preocupa ni por la libertad ni la prosperidad de los venezolanos. Entonces eso hay que invertirlo. Bueno, fíjate tú muy bien lo que yo conté al principio. Antes de que se inventara el Banco Central, el petróleo lo manejaban las transnacionales. Y nosotros producíamos bastante petróleo. Es más, éramos el segundo país productor de petróleo del mundo y el primer país exportador de petróleo del mundo. Y tuvimos ese ranking hasta los años 60. Curioso cuando empieza el gobierno a meterse. ¿Okay? Sí. Entonces, el gobierno no es para tener siderúrgicas, no es para tener petroleras, no es para tener bananeras. ¿Okay? El gobierno no es un empresario, ni sirve para eso. Ni sirve porque esa no es su función. El gobierno para lo único que sirve es para que yo tenga mis servicios públicos cuando los requiera. Que ahora no los tenemos. Y no los tengo. No los tenemos. Porque el gobierno está metido en otro negocio. No tenemos seguridad, no tenemos electricidad, no tenemos agua potable, no tenemos nada. Internet, tenemos el internet más degradado del mundo con un gobierno que no para de gastar y no para de ofrecer lo que no puede dar. Claro. Estos bonos de carnaval, esto es insólito. Un gobierno, digamos, dando bonos de carnaval cuando la gente se está literalmente muriendo de hambre y cuando hay una estampida de venezolanos que no ven en el país ninguna posibilidad de progresar. Están deprimidos. Cuando las universidades públicas están quebradas, cuando a los profesores y a los maestros no se les puede pagar, cuando los padres no pueden pagar las escuelas. O sea, no es posible que nosotros todavía estemos dándole el beneficio de la duda a un modelo que nos ha empobrecido, que nos ha reprimido y que nos tiene a todos en condición de servidumbre. No, hay gente por ahí diciendo que el gobierno nos tiene que dar, el gobierno nos tiene que ofrecer. ¿Qué es eso? Y también una oposición populista, una oposición, a mí me desagradó tanto la oferta populista y además de segundo orden de los parlamentarios de esta Asamblea Nacional, que si el cestatique para no sé quién, que si la ley para no sé qué otro, no vale. Aquí hay que reconstruir la esencia del Estado y su relación con el ciudadano y para eso teníamos una Asamblea Nacional. Claro, así es, y es más, de hecho el gobierno tiene que reducirse a la más mínima expresión. ¿Para qué? Para que los impuestos bajen, ¿ok? Porque así a los ciudadanos nos dan capacidad de ahorro. Y la única manera de crear capital en un país es teniendo capacidad de ahorro y sobre todo dejando que el empresario funcione de una manera efectiva. Bueno, vamos al corte, un minuto, Rocío, y volvemos contigo. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con RTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a rtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. RTM, la forma más segura para mover tu dinero. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sí, continuamos con el profesor Daniel Lajou en esta interesantísima lección que nos está dando, sobre todo desde su calidad de historiador, y de en qué momento pierde la autonomía y la independencia del Banco Central y se convierte en un ente más cooptado por el Ejecutivo, ¿no? Y Daniel, fíjate que esto que tú decías con relación a los mitos, ¿no? Porque es que no se trata de atarnos al dólar, sino ni de renunciar a una o varias monedas, como tú bien lo explicabas, sino lo que se trata es de consagrar la libertad de los ciudadanos, de elegir, ¿no? En este caso, la mejor moneda. Y entonces la confianza, que bien lo decía Gabriela Calderón, que es un issue importantísimo, el tema de la confianza. Fíjate que en la Constitución panameña de 1904 tiene este principio: no podrá haber en la República papel moneda de curso forzoso. En consecuencia, cualquier individuo puede rechazar todo billete u otra cédula que no le inspire confianza, ya sea de origen oficial o particular. Ahora, qué interesante, ¿eh? Fíjate una cosa, ese artículo tiene toda una historia detrás, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que resulta que Panamá era parte de Colombia, ¿ok? Incluso cuando se separó la famosa Colombia de Bolívar, formaba parte de lo que se llamaba la Nueva Granada, ¿ok? Y resulta que en ese experimento colombiano se hicieron dos bancos centrales, ¿ok? Y los dos bancos centrales eran del gobierno, ¿ok? Y el último de esos dos bancos centrales, previo al Banco de la República que existe hoy en día, resulta que consiguió que el gobierno aprobara una ley de curso forzoso, ¿ok? Y resulta que Colombia fue el primer país del siglo XX que experimentó hiperinflación. Okay. Incluso antes que Alemania, pues la de Alemania fue la de 1923 y nadie habla de la hiperinflación colombiana, ¿okay? Y resulta que los colombianos se sintieron profundamente estafados por ese Banco Central, y los que quizás se sintieron más estafados fueron los panameños, ¿okay? Que decidieron separarse de Colombia, formar país aparte, y colocaron en su constitución ese artículo porque precisamente ellos le tenían un temor increíble a la palabra curso forzoso, ¿okay? Y esa es la razón por la cual Panamá tiene dos monedas, ¿okay? Es bimonetaria, tiene el balboa y tiene el dólar, y por supuesto todo el mundo, nadie le ha visto la cara a un billete de balboa todavía, lo que hay son moneditas de balboa, ¿okay? Y el Banco Central no emite sus billetes, y tienen Banco Central, y ese Banco Central emite esas moneditas, con lo cual hace una suerte de política monetaria. De la misma manera, el Banco Central del Ecuador hace política monetaria, aunque la gente dice que no. Lo que pasa es que está limitado, ¿okay? Y al estar limitado, eso impide el que se produzcan fenómenos inflacionarios como lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. Bueno, yo creo que este debate sigue. Lo cierto es que estamos absolutamente claros. Hay solo dos opciones: o el ciudadano sirviéndole al gobierno, o los gobiernos sirviéndole a los ciudadanos. Cuando el ciudadano le sirve al gobierno, tienen que pagar los costos populistas de la hiperinflación, la inestabilidad, la represión y la irracionalidad de las medidas de políticas públicas, mientras que cuando el gobierno trabaja para los ciudadanos, presta servicios tangibles, lucha por ser eficaz y trata de garantizar libertad y prosperidad. Con esto cerramos este maravilloso programa. Muchas gracias al profesor doctor Daniel Lajou por estar con nosotros en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy en la conducción, como siempre, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Saludos a todos y buen provecho. Y hasta el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad,